aquí grabar. Entonces vamos a comenzar a tratar de grabarlo para que pues los que no puedan estar puedan verlo. Solamente hay 17 participantes. Yo espero que haya muchos más en lo que avancemos, porque ustedes son 48, si no estoy mal. Y pues sería muy triste que nos viéramos solamente esta cantidad, porque yo sí sé que es un poco más, ¿cómo decirlo? Incómodo ver un video de 15 minutos a ver toda una charla de un montón de gente hablando aquí entre nada. Sara Paulina pide, no sé, una activación del micrófono, no sé a qué se refiere a eso. Solo activen el micrófono los que van a hablar, dice Sara Paulina. Entonces, pues nada. Sobre los comentarios, bueno, ustedes tienen que hacer 5 comentarios. Algunos ya han entregado varios. Yo sé que no los he devuelto, tengo que devolvérselos. Eso lo voy a contar. Partiendo de que he estado revisando los exámenes y en general a todo el mundo le está yendo bien, decidí que voy a dejar los comentarios para el segundo corte. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque ya que tienen una nota buena para el primer corte, pues utilizamos los comentarios para el segundo y de esa manera es como ir teniendo un backup en caso de que algo pase y no saquen buenas notas. ¿Sí me entienden? Profe, eso quiere decir que ya calificó los exámenes. Eso quiere decir que estoy en el proceso de terminar de calificar los exámenes. Ah, ok. Pero no se preocupen, solo han perdido unos 15, 16. O sea, no hay mucho. Profe, ya calificaste. ¿Qué se pone a hacer esas vainas tan largas y después va a demorar un mes, un año calificando? Total. Yerlin, porque la idea no era demorar tanto, porque la idea era que no iba a haber coronavirus a la vista, ¿sí me entiendes? O sea, la idea era que su examen de semiótica, de retórica iba a ser más sencillo y que todo iba a ser más sencillo. Y realmente esto terminó hundiéndome a mí también porque me puso más trabajo. Tú tienes toda la razón, pero era que esto no estaba como planeado, ¿no? La idea era que fuera un examen más simple. ¿Cómo? Que ya no coloque más. Okay. Bueno, eso por una parte. Por la otra, los informes, bueno, van a seguir. Algunos han presentado 2, otros ninguno, otros 1. Vamos a seguirlos haciendo, pero nada, quiero que a partir de ahora los hagan en grupo. Traten de hacerlo en grupos de 3 para pues también facilitarse el trabajo, para que no sufran, porque algunos ¿Es necesario que lo hagamos en grupos de 3 o no? No sería necesario realmente. Yo lo que quiero es que se les facilite un poco el trabajo, que no me vengan con quejas del tipo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, Otra cosa que sí quería decir y quería proponerles, y tienen toda la noche para pensarlo, es que si querían de pronto para poder obtener notas y que de pronto se suavice un poco la cuestión, van a decir es más trabajo, pero a la larga puede ser bueno en caso de que algo salga mal, es que cada que hagamos una clase y hagamos una lectura, pero sobre todo una clase, se puede hacer un quiz. Un quiz muy sencillo de verdadero o falso, de selecciona la opción para como irse. Me iba a sentar con ella, pero no quiere. Entonces. Me iba a sentar allá con ella, pero no quiere. Está claro, no sé, ustedes proponen si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer. Traté de hacerlo con otros salones, pero parece que no están muy de acuerdo. Papi, bájate esto, bájate la franela. Hechas esas aclaraciones. Chico, el que tenga a la señora al lado que silencie el micrófono, por favor. Sí, por favor, gracias. Vamos a comenzar a compartir para pues comenzar, ¿no? Bien, pues básicamente hoy vamos a hablar de masas y comunicación. Van a decir otra vez, pues sí, otra vez, el capítulo que están leyendo, que no lo vamos a acabar hoy porque es un capítulo bastante denso. Hay una sección que se llama, una sección que está hablando de las masas, y vamos a hablar hoy un poco de esa sección. Antes de comenzar el capítulo, quiero que alguien, por favor, me comente, vamos a buscar un nombre aquí al azar, así. Bueno, la que me sale es Cielo Natalia Salgado, no vamos para abajo. Cielo, coméntame, ¿de qué hablamos en la clase pasada? ¿O de qué hablaron los videos de la clase pasada? O sea, ya. Ojo, no estoy preguntando por la lectura, estoy preguntando por los videos que se supone vieron, ¿no? Pues del capítulo de medios y masas, y los otros 2 se dividieron en el otro capítulo del señor que tiene nombre bien raro. El señor que tiene el nombre bien raro. Ah, ok, sí, ya. McQuail, sí, ya. Es que es una referencia un poco rara eso. Pero está bien. Ajá, sí, listo. En McQuail, a ver, vamos a preguntarle a... ¿Quién más está para abajo así que pueda verle el nombre? A Luisa. No sé quién es Luisa. No, ¿quién es este que está aquí? No sé quién es. Sara. Nosotros hablábamos un poco sobre cómo los medios utilizaron
cómo los gobiernos utilizaron a los medios. ¿Qué decíamos ahí? ¿Qué decíamos sobre la propaganda? ¿Qué es eso de la propaganda? Sara. Eso están los videos. Sí. Ajá. Acá en las preguntas que usted puso en la diapositiva, decía que propaganda se refería a cómo los medios fueron utilizados para vender la idea política en ese tiempo. Entonces, los utilizaban para hacerle creer al pueblo de que estaban haciendo bien las cosas, de que sus ideas eran buenas. Exacto. Y de alguna manera, el más grande ejemplo de, o sea, utilizaban los medios, pero ¿qué tipo de medios? ¿Todos los medios? ¿Quién me responde? Yuli Cuesta, responde. Bueno, ok, ya, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué medios utilizaban, por ejemplo, ¿Qué? para hacer esa propaganda? ¿Si eran todos los medios? ¿Si eran algunos? ¿Qué era? ¿Qué medios utilizaban? ¿Cómo era la cuestión? ¿Solamente eran Pues las la noticias? ¿Solo la prensa, El cine y la radio. Exacto. Es bien interesante porque el cine era como quizás el elemento principal, porque a veces leer la prensa, pues uno lee noticias, pero el cine era como entretenimiento, entonces convertían al gobierno en el héroe. Al gobierno lo convertían en el héroe de la situación, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que Que estuviera usted pasando. comentaba que incluso lograban manipular a través del cine y la radio el pensamiento de muchas personas. Exacto, de esa manera. Eso todavía se hace, pero sí se lograba porque obviamente te vendían la mejor imagen pues, de la persona que nos estaban retratando y de la persona que nos estaban hablando. Hay un musical que se llama, recordándolo ahora, se llama Evita, basado en la vida de Eva Perón. De pronto algunos tendrán alguna idea. Lo hizo Madonna en el 90 y es mucho más viejo que eso. Y es interesante porque el musical presenta a una política argentina que aparentemente fue muy buena, la presenta como una villana. Ahora preguntarán, ay, pero entonces eso no es propaganda. Eso sí fue propaganda en su momento, porque eso se utilizó cuando los opositores a esta heroína, por llamarlo de alguna manera argentina, llegaron al poder. Eso era propaganda. O sea, ahí curiosamente la propaganda era la inversa. No era exaltar al héroe del pueblo, sino denigrar del otro político que nos caía mal o que queríamos que la gente dejara de querer. ¿Está claro? Eso también es un tipo de propaganda, pero más de tipo negativo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Dudas? Hola, estoy hablando solo. Me gustaría que por lo menos alguien dijera no para saber si todavía estoy en línea o qué. Acabo de llegar, no sé. no, profe, continúe. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los videos que vieron? No. ¿No? Ok, vale. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la masa y la comunicación a partir de esa misma lectura, en donde ya el concepto de masa ya deja de ser como tan malo, porque hasta ahora lo habíamos visto como una cosa así horrible. Uy, qué feo pertenecer a la masa. Ahora acá de pronto es un poquito menos malo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para comenzar, nos vamos con el concepto de masa. Cuando ustedes recuerdan que leímos el libro de Medios, Masas y Audiencias, casi todo lo que dice ese libro es malo, o sea, la masa es mala. Ese libro no es como muy objetivo en cierto sentido. A mí me parece muy bien lo que el libro plantea y me parece muy correcto y muy apropiado, pero sin duda alguna el libro siempre nos está diciendo que la masa es mala. Este nuevo texto que leímos de este señor, de este nuevo libro, de este capítulo de conceptos, ya el concepto de masa no es tan malo. Esta persona tiene como una posición un poco más neutral. ¿Sí está claro? Entonces, arranca diciéndonos precisamente que el término de masa suele tener una acepción despectiva. Es decir, si te dicen que te comportas como masa, te están diciendo algo feo. No creas que te están diciendo algo bonito. Si te dicen que te estás comportando como alguien con clase, te están diciendo algo bonito. Si te dicen que te comportas como masa, te están diciendo algo feo. Ese término suele tener una acepción despectiva, un significado despectivo, y así generalmente se veía en esa época. No vamos a hablar de por qué se veía despectivo, porque eso lo vimos súper bien en el capítulo anterior y se explicó y hay un video y todo lo demás. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la masa no siempre puede considerarse de forma despectiva y es ahí donde entra el socialismo, el carácter socialista. Ustedes saben que el socialismo de alguna manera tiene su gran origen, el gran origen del socialismo se da en la Rusia con la revolución bolchevique.
que es cuando cae el zar de Rusia, revolución bolchevique, no sé si, no me acuerdo si bolchevique, como corta, by the way, que es cuando cae el zar de Rusia y entonces comienza el comunismo, comienza el socialismo, que fue el fantasma, el famoso fantasma de todos los Estados Unidos para nosotros todavía, que acusan a Petro de ser comunista, bla, bla, bla. De hecho, bolchevique es con B, larga. Esa Rusia que estaba de pronto interesada un poco más en cuáles eran los intereses del pueblo y no tanto los intereses del gobierno, ya esa Rusia no ve la masa de una manera negativa, sino que ya la ve de una manera positiva. Ahora, ¿por qué lo ven como una manera positiva? Porque ya están viendo, si recordamos, la masa es como un grupo de gente que tiene unos mismos intereses y va buscando unos mismos fines y es irracional y en su irracionalidad, digamos que pueden conseguir lo que quieran. Ese tipo de comunidad, ese tipo de grupo, ese tipo de manifestación social a la Rusia socialista y al socialismo en general le parece positivo porque consideran que ese es el tipo de grupos que van a conseguir que los derechos se cumplan. En ese sentido, cuando nosotros vemos una marcha de un montón de gente que está peleando por sus derechos o está peleando por algo, podemos decir que ese grupo es una masa. Y fíjense que aún pasa que cuando salimos a marchar el año pasado y salieron un montón de gente a la ciudad y un montón de gente estuvo por ahí caminando por las calles durante días, había una parte del país que consideraba eso como un grupo de gente ahí peleonera, o sea, lo veían de forma despectiva, y estábamos los del otro lado que considerábamos que esa masa era buena porque esa masa estaba luchando por sus derechos. Entonces, dentro de la tradición socialista, hay una visión positiva. Se considera que la masa no es tan mala porque la masa es una fuerza de solidaridad de las clases trabajadoras cuando se organizan para lograr objetivos comunes. Ojo, por clases trabajadoras, y esto de pronto no tiene que ver con esta clase particular, pero sí aclararlo, no se refiere solamente a los obreros. Clases trabajadoras es todas las personas de clase media, clase baja, por llamar de alguna manera esa clase, ese término no me gusta, que se esfuerzan por trabajar, que para poder sobrevivir tienen que trabajar. Obviamente deben estar pensando, oye, pero Ardila Lule también trabaja. O sea, él puede tener mucha plata, pero él trabaja. Es cierto, pero él no necesita trabajar para sobrevivir. Él tiene suficiente como para poder sobrevivir. La clase trabajadora es aquella que le toca trabajar a diario para poder sobrevivir. No se gana su platica a diario, pero si tú no trabajas un día en tu empresa, pues te lo descuentan, ¿está claro? Entonces, dentro del término socialista, esto de la clase trabajadora y esa unión de la clase trabajadora que luchaba por sus derechos se veía como una forma positiva. La masa de la clase trabajadora era positiva porque luchaba con sus derechos. ¿Claro hasta ahí? Hello. El término de masa, o sea, ya siendo así, ¿es algo positivo o ya depende de cada quien? Depende de cómo lo veas. La idea de esto, de esta pequeña exposición que estoy haciendo es que vean que no siempre es negativo. Yo de hecho considero que tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. ¿Cuándo es la parte negativa? Cuando sale la novela y todo el mundo se ve la novela a la misma hora porque la novela le gusta y la gente prefiere no ver noticias o no leer por estarse viendo la novela. Ahí es negativo. Pero cuando salimos todos a marchar por nuestros derechos o cuando todos nos confinamos en nuestras casas con temor al coronavirus, por la razón que sea, ahí la masa está actuando de manera positiva. Entonces, no deberíamos pensar que la masa es positiva o negativa. Yo considero que hay que pensar que dependiendo de la situación, la masa puede tener un comportamiento positivo o negativo. ¿Está claro? Por ejemplo, hay un montón de gente hablando en el WhatsApp. Frank, Yerlin, bueno, Yerlin habló, no sé quién fue el último. Frank me sale de inválido, dice Frank. No sé, explícale. Hagan que Magal Foro le diga cómo entre. Por ejemplo, yo puedo pertenecer a la masa y puedo ir a las marchas y marchar por mis derechos y marchar por los derechos de los trabajadores, pero de pronto no me voy a quedar viéndome la novela de las 9 de la noche, que tanto rating le da al canal RCN, por ejemplo. Aunque uno lo haga, o sea, yo de pronto lo puedo haber hecho, pero si me entienden, es como cómo se ve la masa, dependiendo de qué perspectiva. Entonces dice, expresiones como apoyo masivo, movimiento de acción de masa son ejemplos de una visión positiva de las grandes muchedumbres acuñando conjuntamente. Bueno, creo que dice acuñando, no lo sé. Pero básicamente... No es actuando, profe. Actuando, sí, claro, eso es lo que pasa. Ustedes me disculpan, ¿no? Actuando conjuntamente. Entonces, ya cuando hablamos de apoyo masivo y de movimiento de acción de masas, ya no estamos viéndolo de una manera despectiva. Por eso, el apoyo masivo
a una persona que se esté muriendo, o a un presidente que quieran tumbar, o a un político que quieran meter a la cárcel injustamente, ese apoyo masivo habla de que esa masa está teniendo un buen gesto. Incluso, si nosotros decimos que la sociedad colombiana tiene apoyo masivo a Uribe, que es una persona que personalmente yo no quiero, así Uribe fuese una mala persona, ese apoyo masivo ahí tiene un término positivo, porque significa que la masa está actuando para defender a alguien. ¿Está claro? Eso es bien complicado porque cuando hablamos de apoyo masivo, no importa qué es lo que estés apoyando. Lo importante es que la masa se unió para apoyar una causa. Y en ese sentido, eso es positivo. ¿Quedó eso claro? Sí, profe, sí. Vale. Sí. Respecto a la pregunta que me hizo, la persona que me hizo la pregunta, no vi quién fue, que me hizo la pregunta sobre si había un concepto de masa ahora positivo o negativo. Fíjense que hay esta frase, dice, no hay masas, solo maneras de ver a la gente como masa. ¿Quién puede hacerme el favor y explica de pronto un poco esa frase? ¿Qué creen de esa frase? No todos a la vez, no se preocupen. Uno solo. Bueno, el perrito puede hablar, el perrito que estoy viendo en pantalla podría hablar. No sé quién es. No entendí la pregunta, ¿puedes repetir? Ok. Dice que, la frase dice, no hay masas, solo manera de ver a la gente como masa. Es la frase que estoy señalando aquí. ¿Alguien que pueda explicarme qué puede decir esa frase? ¿Alguna idea? O sea, creo que viene como usted decía de que la forma en que las vemos, si de pronto negativas o positivas. Ok, eso va por ahí más o menos. Pero la pregunta sería, ¿ustedes creen que hay una masa? ¿Habrá una masa? Depende de lo que las personas quieran hacer No, Sí, tendría una dependencia, Yerlin. en qué tan unidas estén o a qué bien común quieran. ¿Con qué Sí. intereses comparten? Exactamente. Yo no creo que haya una sola masa. ¿Quién está diciendo eso? Marta. Marta, ajá, ¿por qué? Yo no creo que haya una sola masa porque, no sé, bueno, ya acá viniéndome a Colombia, lo que más mueve masas aquí es la política. Ajá. Están varios campos, está la izquierda, la derecha, el centro, y ahí ya no hay un solo grupo de masa, hay varios grupos de masa dirigidos por un líder. Y ese líder, por decirlo así, tiene el control o lo manipula y hace que esa sea su masa, lo manipula a lo que quiere que sea su masa. Más o menos algo así. Bueno, Las diferentes masas tienen un bien Yo no aporte. como masa. ¿Cómo? ¿Alguien? Una sola persona. ¿Quién? Profe, Ajá, dime. Todos tienen Yo tengo un aporte. de la política. Oigan, pidan la palabra, por Sí, favor. pidan la palabra, por favor. Yo sé que pueden poner una Yo manita. tengo un aporte. Dime, tú, el que acaba de decir que tengo un aporte, no me acuerdo tu nombre. David, o sea, David. Bien, si bien es cierto, en el parcial pasado teníamos un punto en donde nos preguntaban qué era masa y hiciéramos una definición de masa desde nosotros. Entonces, si bien en la lectura decía que la masa era aquel conjunto de personas en los cuales estaba influenciado por un pensamiento tal, pensamiento ya sea político, religioso o algo, y que éstas actuaban a parecer de lo que se estaba diciendo en ese caso. Decía Marta ahorita que se utilizan las masas y que los partidos políticos utilizan el término de masa, y bueno, sí, es realmente mi organización política, digamos que utiliza el término de masa para acción de trabajo, por decir, frente de masa universitario, que vendría siendo todo lo que utilizaría el tema de la universidad, frente de masa secundarista, que utilizaría todos los temas de secundaria, y el frente de masa cívico, el tema frente de masas cultural, y entonces abordan, digamos, que unos temas específicos dentro de ese frente, por así decirlo. Bueno, no te entendí mucho al final, pero básicamente sí, tienes razón y eso complementa lo de Marta, perdón.
Lo que venía diciendo Marta, de pronto yo no estoy tan seguro lo de que hay un líder. Yo preferiría que ignoremos ese hecho. Sí, es posible que haya un líder, pero ignoremos ese hecho. Pensemos que hay diferentes grupos políticos. Pero lo que estaba diciendo David es muy cierto. Realmente no hay una masa. Podrían haber muchas masas. Y puede que nosotros confluyamos en algunas masas. Puede que yo comparta algo con ustedes y en el momento en que fuera necesario que seamos una masa, yo estaré con ustedes como masa. Pero en otros contextos o en otras posiciones podría estar en otra masa. Entonces, en ese sentido, es cierto. No hay masas como tal. Solo hay grupos muy grandes de personas que comparten unos fines comunes y que se les llama masa en ese momento. El ejemplo que está poniendo David es muy bonito. Porque, según le entendí, habrían masas de estudiantes universitarios, masas de secundaria, y todos tienen Dale, diferentes fines. entrar a un curso, a una reunión. Todos tienen que... Le pones el código mira. No sé quién está hablando, pero por favor se le puede poner silencio a su micrófono mientras. Una pregunta. Le decían el micrófono mientras no están hablando. Bueno, ¿quién me dijo una pregunta? Hágala. Y es la Yo palabra. quería es que usted en una lectura pasada habían dicho que ya el término de masa no se utilizaba tanto. Sí. Entonces, Eso iba. ahora es posible decir que la masa ahora es el público o es un término totalmente diferente. Hay una parte en la que, según algunos autores, el término de masa puede ser es el público actualmente. Sin embargo, en esta lectura, de hecho, definen el público de otra manera. Nosotros podemos utilizar el término masa. Bueno, vamos a aclarar una cosa. El término masa ya no se usa, no está en uso. Pero no está en uso cuando uno hace teorías, cuando uno escribe libros, cuando vayan a hacer su tesis. No vayan a hablar de la masa colombiana. Pero uno sí puede hablar de masa normalmente. Eso quiero que quede claro, porque por eso estamos hablando de masa aquí, y de pronto David dijo masa estudiantil o masa, no me acuerdo qué fue lo que dijo, y eso está bien dicho en este contexto. Pero ya que a la hora de escribir un texto, el término no es prudente usarlo. Ahora, sobre si la masa puede ser el público, en efecto sí. Dentro de algunas corrientes se considera que la nueva masa de los medios es el público, el receptor que está recibiendo la información. Eso se considera actualmente. Y curiosamente, en lo que vayamos avanzando, en lo que siga de la clase, vamos a ver que hay un montón de conceptos que fueron desarrollados o que se plantean en los años 30 y que, oye, parece que todavía se esperan igual. Entonces sí, podemos considerar que la masa actual es el público, que todavía hay una masa. Solo que desde el punto de vista de la teoría, de los libros, de escribir un ensayo, de hacer su tesis, lo mejor es no utilizar el término masa. ¿Por qué? Porque tiene un carácter despectivo. Básicamente es eso. Es como el término negro. ¿Está claro? O sea, la palabra negro, ustedes pueden tener un novio o una novia y le dicen, hey negra, o le dicen al novio, hey negro. Ustedes no lo están haciendo con mala intención. Pero lo ideal es no utilizar el término negro, porque el término negro se ha venido usando despectivamente. O sea, que el término masa es ofensivo. Sí, el término masa es ofensivo. Es despectivo. Se escucha como un término malo. Aunque tenga cosas positivas, generalmente se escucha como Que solo se usa en un medio de una conversación, pero no en escrituras, ni en ensayos. Exacto, ni en... preferiblemente. Aquí lo estamos utilizando porque lo estamos estudiando. ¿Cómo? En el principio, cuando dicen en el texto que saluden al término de masa como algo ordinario, algo irracional, o sea, ya eso viene desde antes, no solo desde ahora. Sí, por eso el término desapareció. Por eso el término desaparece, porque es como que, oye, estás llamando de forma despectiva a todo el mundo que ve televisión. O sea, tampoco. Entonces, por eso el término se fue cambiando. ¿Ah? Que solamente se referían a masa cuando decían lo que era las personas de clase baja y Exacto. todo eso. Sí, sí. Hay toda una carga despectiva, la gente bien no se parte de la masa, aunque luego habíamos visto en el texto anterior que había gente de muchos tipos que sí pertenecía a la masa y que hay gente aquí, repita, puso el ejemplo del aislamiento musical militar, no sé qué es eso, 622, 640 público. ¿Y cómo podríamos llamar a la masa en un texto? Podríamos llamarla público, considero yo, creo que se podría hablar simplemente del grupo de personas alrededor de, más de escribirla, ¿sí me entienden? Más de escribirla, decir, toda la población que ve los medios es lo mejor. O a menos de que utilicen el término masa y aclaren que están utilizando el término de forma no despectiva, que hagan su pie de página y colocan, aunque el término tenga una definición despectiva, aquí no lo utilizaríamos de forma despectiva. Estoy respondiendo a la pregunta que realizó Randy. Bien. Una pregunta. Dime, ¿quién está hablando? Jason. Jason, dime. Sí, profe, la comunidad también se podría definir como masa.
No. Una comunidad. No. No, una comunidad, sí, lo que pasa es que la masa es una muchedumbre. Depende de qué me estás Algo diciendo. masivo, como lo dice el Si nombre. es un grupo pequeño, la sociedad sería una masa. En teoría, la sociedad es una masa. Masivo. Pero dentro de la sociedad hay diferentes grupos de masas. El término sociedad, recordando el texto pasado, el término sociedad corresponde a la masa. Por eso es que los medios masivos de comunicación surgen dentro de la sociedad, porque se supone que la sociedad en sí misma es una masa. Pero entonces, como no toda la sociedad es igual, se dice que la masa son los que comparten rasgos iguales. ¿Está claro? Por eso el término es problemático, porque a veces puede ser igual a la sociedad, a veces no tanto. Para comenzar, si nosotros no pertenecemos a la clase alta de una ciudad, no haríamos parte de la masa de esa clase, o esa clase no haría parte de nuestra masa. ¿Sí me entienden? Aunque todos estemos dentro de la sociedad. Pero si toda la sociedad se está salvaguardando del coronavirus, manteniéndose en la casa, en ese aspecto sí somos una masa. Bien. Entonces, bueno, para finalizar con esta parte, la masa siempre ha tenido una visión negativa, aun si no representa una amenaza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la masa se comienza a hablar de forma negativa es porque se tiene miedo de alguna manera a que estas clases bajas, estas clases puedan resultar siendo revolucionarias y tomarse el poder. En parte por eso es que le tienen tanto miedo al concepto. Pero Y por eso sí, dime. en el libro también hacen referencia a eso, que hay una parte donde explican un pequeño concepto y dice que siempre, o sea, siempre y cuando va a ser una masa en conjunta y pensando, teniendo un mismo ideal, siempre y cuando no lleguen las autoridades y esparzan esa masa. O sea, como que siempre se tenía como la concepción el concepto, perdón, de que las masas eran revolucionarias. Exacto, y que son una amenaza. Muy bien. Eso es muy claro. Me gusta mucho el aporte. Está muy bien. Está muy bien, en efecto. Siempre se tiene la visión de que la masa es revolucionaria, que es ignorante, por eso sigue los medios, y es revolucionaria. Y es revolucionaria precisamente porque es ignorante. Entonces, se dice que cuando la masa no representa una amenaza, porque, bueno, uno puede estar reunido un montón de gente en un concierto y sin embargo se le considera una masa. Oye, ¿qué daño van a hacer? Ninguno. Ahora, hay conciertos que son masivos porque son de protesta, por ejemplo, los hechos en la frontera en contra de Venezuela, o hay conciertos que simplemente son conciertos. La batalla de Flores es un evento masivo, no es una amenaza, pero también se Profe, y por eso creo que las protestas son vistas también como una especie, o sea, la gente piensa en protesta y ya enseguida piensa en vandalismo, en desorden, en caos. Sí. A veces la fama está creada, a veces no. El año pasado, cuando hubieron las marchas estudiantiles, en Barranquilla nadie rayó nada, nadie hizo nada malo, y eso fue una cosa así como, oh, wow, qué bien, qué súper. Y es como, oye, han habido otras marchas en las que los estudiantes no se portan mal. O sea, tampoco. Pero es precisamente porque siempre se cree que si un estudiante sale a marchar, por ejemplo, va a hacer algo malo. Entonces, las masas no siempre son una amenaza, pero siempre se la ha visto de forma despectiva. Ahora, ¿cómo se da, ahora ya hablando de su campo, cómo se da el proceso de comunicación de masas? La masa generalmente, o sea, la masa, el proceso de masificación, los medios de comunicación llegan a las masas a través de la prensa popular cuando está iniciando, que es la prensa de pronto basada en amarillismo, esta prensa que decíamos que era objetiva, que voy a aclarar eso cuando hablamos de objetivo, es que, bueno, eso lo aclaré en el video anterior, era que pues era objetivo en el sentido de que trataban de tratar los temas de forma neutral para que le interesaran a todo el mundo. Sí, Sebastián, tienes uno por llegar, no sé qué están hablando ahí. Profe, no sé si solamente a mí, pero se me oye súper. ¿Súper qué? Ah, ¿ustedes me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Alguien me dijo que si no solamente, una chica me dijo que si no solamente haya... Debe tener el internet lento. Debe tener el internet lento. Sí, porque yo estoy con mis datos, aquí gastando de mis datos, que espero que la UNIVAC me reponga algo por gastarme mis datos con ustedes, porque el internet de mi casa... Yo también, profesor. Sí, yo espero que llegue por lo menos con unos 50,000 pesos más el sueldo del próximo mes. Amén. Bien, continuando, dejándonos de chistes. Entonces la masa, los estudios de masa, el proceso de comunicación de masa comienza así, con la prensa popular. Por favor, ahí hay alguien con interferencia, que los que vayan a hablar desactiven el micrófono. Sí, por favor. El micrófono. Desactiven el micrófono mientras no van a hablar. También detengan el video y eso da más fluidez a la... Está hablando ahí. Se escucha lento.
Bien, continúo, voy a ignorarlos. Estos medios, los medios de prensa y de cine, fueron creados para las masas. A veces uno cree que simplemente hablar de proceso de comunicación solamente tiene que ver con prensa, radio, televisión, transmisión de noticias. No, el cine también es todos lo sabemos, ¿no? El cine es un medio de comunicación y también es un medio de comunicación para las masas. Los primeros medios masivos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Está hablando para mí o está hablando para la clase? Frank lo tiene activado. Ya lo desactivo en mi mente. Vale, gracias, Frank. Bien, los primeros medios masivos de comunicación tienen un carácter unidireccional e impersonal. Miren, no son solamente los primeros, yo creo que todavía esto pasa. Ha disminuido un poquito, pero todavía pasa. ¿Qué es eso de unidireccional? Imagínense que yo los silencio a todos ustedes, yo solamente hablo y ustedes nada más escuchan y yo ni los veo. ¿Está claro? Eso es unidireccional. Ustedes no tienen la posibilidad de responder. Y así eran los medios masivos. Ahora es que con la entrada de las redes, pues Caracol hace encuestas y las presenta la opinión de la gente, salen a la calle y entrevistan a la gente. En la prensa de pronto tienen una sección donde la gente opina. En las mismas redes uno puede opinar abajo de las publicaciones. Pero antes, hasta hace 20 años, tampoco es que sea mucho, hasta hace 20 años, 30 años, era una cosa unidireccional. O sea, reciba la noticia si le gustó bien, si no también. Era una sola dirección. El emisor produce y el receptor recibe. Punto. El receptor no tiene posibilidades de responder. E impersonal, ¿a qué se refiere con impersonal? No era como un contacto directo. Al no tener uno la respuesta, supongamos que yo soy el periódico, y al no tener la respuesta de mis receptores, eso era impersonal. Yo le escribía así. Escribía y no importa quién lea, esperemos que la gente lea y esperemos que mi periódico se venda. Pero no estoy teniendo en cuenta realmente quién está allá del otro lado. No estoy pensando en Marianita, que está en su casa y que se va a ver las noticias mientras hace el almuerzo, en Pepito, que está en la oficina terminando un proyecto y tiene la radio puesta. No, no, es impersonal. Yo no tengo en cuenta al otro cuando produzco mis mensajes en la comunicación. Hablando precisamente de quien produce la comunicación, del periodista, del que realiza el cine, del actor, del director, del que escribe. Y en ese sentido están alejados de su receptor porque son hechos por organizaciones centralizadas y burocráticas. ¿Quién es el dueño de Caracol? ¿Quién es el dueño de RCN? ¿Quién es el dueño del Espectador? ¿Quién es el dueño del Tiempo? Son organizaciones que están en el centro, que están en el centro del poder. Y son burocráticas, son oficinas, tienen como una labor muy oficinista y en ese sentido no se parecen al receptor. Eso pasaba antes, pero también pasa ahora. O sea, cuando hablamos de medios de comunicaciones masivos, generalmente el que las produce está alejado del receptor, no es igual al receptor. Nosotros no somos iguales a las personas que salen en las noticias. Hasta ahora. Hay una jerarquía. ¿Cómo? Hay una jerarquía. Hay una jerarquía y de eso precisamente viene abajo. De hecho, está un poco hablado abajo. Pero sí hay una jerarquía. Nosotros estamos por debajo. A futuro... Profe. Dime, Yuli. Eso no tiene relación con ese término, no sé si estoy bien o estoy mal, si se llama interacción casi mediática o algo así que hablaba del texto. Sí, que hay una interacción cuasi mediática, que es cuando ya por lo menos comienza un poquito y que uno tiene ya la posibilidad de quizás responder. No, creo que en cuasi mediática aún todavía no se tiene la posibilidad de responder, luego sí, pero claro que tiene que ver con eso, cuando hay como 3 niveles, un nivel en el que no respondes, un nivel en el que puedes responder a media y un nivel como el actual, que es donde en teoría respondes más, en teoría. Profe, disculpe. Dime. Ya. Sí. Sucede algo mucho también en los medios como de televisión, lo he visto más que todo, que si una persona de pronto se queja o dice algo al respecto, la respuesta que más bien he visto como un cliché que le dicen, bueno, si este canal no le sirve, no le funciona, páselo. Eso es como algo que se ha visto bastante también en los medios. ¿Cómo? Los canales de televisión, por lo general los sábados de la mañana, hacen como una interacción con el oyente. Ah, sí, claro. Por lo general, cuando el oyente le dice algo, no me gustó tal programa que emitieron, bueno, si no le gustó, creo que entiendo lo que estás diciendo. Es que creo que hay una interferencia de otro micrófono. Hay una persona que tiene el micrófono activado. Fran, el micrófono. Pero en efecto sí tienes razón. Se supone que hay unos canales y unos medios dictaminados por el gobierno que son precisamente los programas donde el defensor del televidente, creo que se llama en Caracol, en RCN, no sé, y si hay como una tendencia a siempre justificar lo que se hace. Yo no sé si hacen lo que tú estás diciendo así directamente, pero sí es cierto que hay una tendencia a justificar lo que se hace.
porque eso está hecho por organizaciones y nosotros estamos por debajo de esa jerarquía, como de alguna manera lo dijo Shereli. Sí, tienes razón. Entonces, bueno, hay un alejamiento, esta gente está más arriba, y cuando esta gente produce las noticias, el proceso es calculador y manipulador, porque se ignora el emisor, se ignoran las individualidades del emisor. El emisor es pasivo. Eso va en directa relación con lo que veníamos diciendo arriba. ¿Qué quiere decir con manipulador y calculador? Hombre, realmente no quiere decir con que el periodista o el canal dice, vamos a ver cómo le vendemos la idea a esta gente para manipularla. No, 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 no. No es que sean malos, así villanos, no, no, no. Pero sin duda alguna, ellos nos dan lo que nos quieren dar. Y nosotros lo que podemos hacer es recibirlo. ¿Qué más podemos hacer? O sea, no es como en una conversación que uno está hablando y alguien me da una información, yo le doy una información a ustedes, y ustedes me la refutan y me dicen, pero venga acá y esto, y lo vamos discutiendo. En los medios eso no pasa. Entonces, en ese sentido, es manipulador porque nos dan la información y no nos dan la oportunidad de nosotros responder. ¿Sí está claro eso? Y en ese sentido también es calculador. Es como si nos cogieran, nos taparan la boca y nos dijeran, ahora me vas a escuchar. Y en ese sentido es sería como un tipo de doctrina. ¿Cómo? Sería como un tipo de doctrina. O sea, no es una doctrina en el sentido de que no es algo que ellos decidieron hacerlo así. O quizás sí, no lo sé. Eso habría que mirarlo. Realmente en este punto de la historia yo creo que eso podría haber cambiado mucho. Pero no es como tal una doctrina que se hayan planificado, que hayan propuesto. Son las características como tal de los medios masivos. Lo que le permite a esa organización hacer y que nos imposibilita a nosotros. No es realmente como una especie de fe, no. Es más como las características que definen el proceso de comunicación. Y son las ventajas de las que ellos se valen, de los que ellos aprovechan del televidente, del público. ¿Sí? Bien. Ok. Los emisores son comunicadores profesionales pertenecientes a organizaciones mediáticas que han escogido los canales. En ese sentido, ahí era, y bueno, estoy señalando esta, voy a ponerle esto y voy a irme también aquí, a esta donde dice, la relación entre el emisor y el receptor es asimétrica. Y voy a irme a lo que estaba diciendo Shereli, de que, para comenzar, eso de que los emisores son comunicadores profesionales pertenecientes a organizaciones mediáticas que han escogido los canales, tiene que ver justo con eso. O sea, tú eres la persona que está en tu casa tranquila en la noche y él es un profesional. Y a nosotros nos pasa. O sea, yo puedo ser profesor, no se lo voy a negar, yo puedo ser profesor, yo puedo haber estudiado, puedo haber hecho esto, puedo haber hecho lo otro, puedo tener una buena vida, pero uno se ve las noticias y uno ve, qué sé yo, a los presentadores de televisión y uno siempre los ve como ellos allá arriba. Como que, uy, ellos tienen la pinta. Es más, ahora que están transmitiendo las noticias desde la casa, uno dice, uy, mírale la casa. Y muchas veces uno no sabe realmente las dimensiones de las casas, ¿no? O sea, yo estaba teniendo, no sé qué día, una conferencia con alguien en el apartamento donde vivía antes, y yo veía la pantalla de mi casa, del apartamento, y se veía como que yo viviera en un super apartamento. Porque eso transmitía la imagen. Y realmente no era así. A lo que voy es, uno ve estos presentadores, uno ve estas personas que emiten noticias, y los ve como las grandes eminencias que lo tienen todo. Realmente no necesariamente es cierto. Puede que tengan apartamentos pequeños, puede que también tengan carencias, puede que también sueñen con que les llegue su sueldo, pero uno no los ve de esa manera. Porque En realidad, ¿sí? Está poquito. ¿Cómo? Que en realidad pagan hasta poquito. O sea, en algunos canales que presentan pagan muy poquito. Sí, exacto. O sea, uno piensa de pronto en los grandes canales del país y uno dice, sí, deben ganar mejor. Pero hay canales locales que uno igual los ve como estas grandes personas y pagan poco. Y eso suele pasar mucho. E incluso los grandes canales de televisión del país tampoco es que paguen un montón. Lo que pasa es que ellos están obligados a tener cierto estatus. Es una cuestión de estatus, ¿sí me entienden? Como esta idea de que, ya voy Shereli, dame un segundo, como esta idea de que yo tengo que aparentar que yo estoy bien. Por ejemplo, yo estoy dando la clase con ustedes. Hay un meme que aplica conmigo ahora mismo, que es el meme del profesor que está con su corbata, su saco y todo, y está en boxer sentado en la mesa. Yo voy a ser honesto, yo aquí estoy con una camisa. En parte me la puse porque quería, pero tengo una sudadera puesta. Porque hay un estatus que como profesor debo manejar. O sea, no voy a llegar a ustedes a darle una clase en camisilla, así sea virtual. Eso mismo pasa con los presentadores de televisión. Tienen que manejar un estatus. Tienen que tener la casa que se vea bien, el carro, la buena pinta, incluso si la ropa que se ponen no es de ellos. Y nosotros creemos que esa gente es wow. Porque eso nos han hecho creer los medios de comunicación. Shereli, te escucho.
Profe, y si eso, o sea, si eso no es así, si se altera esa parte en el que vemos a esas personas como superiores, no vemos la noticia como cierta, o sea, ahí como que crea la duda. Sí. O sea, es como que eso es importante para demostrar que tú sabes del tema, conoces o que eres un ser que tiene conocimiento de lo que está diciendo. Sí. Porque yo me he dado cuenta ahora que hay tantas plataformas digitales, hay tantos periódicos virtuales, no sé cómo se llamarían, portales, en los que cualquier persona puede escribir una noticia. Y en Instagram hay una página y publicaron como una noticia de opinión sobre economía y quien escribía o quien lo redactaba era un profesor de ciencias sociales. Ahí decía. Y realmente lo que decía no estaba mal, era muy cierto, pero la gente se enfocó en los comentarios que era un profesor de ciencias sociales y exigían a la página que fuera alguien con estudios en economía y finanzas quien hablara de esos temas. Porque no, o sea, creo yo, que no lo veían como una fuente confiable de esa información. Sí, eso es cierto. Y bueno, generalmente eso está ligado con los medios porque precisamente está mediado por la parte académica, pero es cierto que no necesariamente un presentador de noticias tiene que ser un profesional. O sea, hay varios aquí en Colombia que no han sido profesionales y han sido presentadores de noticias. Fíjate, eso que estás diciendo es bien interesante, porque no le creen al tipo, porque el tipo es profesor de sociales, pero aquí hay actrices en Colombia que han sido actrices y un día las contrata un noticiero y todo el mundo les cree y se ven súper bien dando noticias y no pasa nada. ¿Por qué pasa eso? Porque los actores, que también hacen parte de los medios de comunicación, también están arriba en esa escala. O sea, si pones a un actor a presentar noticias, te parece bien. Si pones a un profesor de sociales con maestría, que posiblemente tiene más educación que el actor, te parece mal. Y es porque hay unos estándares, porque la comunicación de alguna manera ha impuesto esta idea de que los que pertenecen a la comunicación podrían estar por encima de los demás. Alguien habló, pero no sé, se me fue la pantallita para poder ver. A ver. Que tenemos una clase ahora a las 7 de producción. Pero mi clase es hasta las 7:30. 7:30, sí. Bueno, mi clase es hasta las 7:30, tenemos media hora todavía. Profe, yo pienso que a esas personas que son de pronto actrices o de pronto, por ejemplo, el ejemplo de las reinas, de las ex reinas que luego llegan a presentar algunos programas, es porque como ya la gente los conoce, hace que eso llame más la atención de las personas y que las personas quieran ver ese programa. Claro, pero fíjate que eso precisamente va acorde con lo que estaba diciendo. Tú quieres ver a esa persona es precisamente porque ya los medios de comunicación no las vendieron como una persona por encima de la jerarquía. Dime, ¿quién estaba hablando? Profe, yo, Chereli. Que eso es como una presión social. Sí, hay un tipo de presión social. En la contratación, no. Es que los medios nos han vendido que esa persona está por encima de nosotros de alguna manera. Sutilmente. No es que sean superiores, pero sí nosotros estamos acostumbrados a que preferimos ver a la persona del medio que a otra persona. Chereli, te escucho ahora sí. Profe, eso lo aceptamos, por ejemplo, ver una reina de belleza presentando un programa de entretenimiento, aunque no tenga ningún tipo de experiencia presentando programas de ningún tipo, lo aceptamos porque es alguien que hace parte de la farándula, por decirlo de cierta forma. Pero vemos a un presentador, por ejemplo, que vamos a un presentador de noticias presentando un concurso de canto. Ajá. Se nos va a hacer muy raro y vamos a decir, no sé, presenta como raro. O sea, vamos a crear como en nuestra mente ese estereotipo. Ya tenemos como un estereotipo, diría yo que ancestral, que siempre ha sido así, algo que siempre ha estado. Y lo vemos mal. Y si se altera el orden, enseguida lo bloqueamos. Es que eso es lo que nos ha vendido la sociedad, de que la persona que está en la pantalla tiene más autoridad que nosotros que estamos acá, aunque ellos no sepan o no sepan. Literal, como lo acabas de decir, así es. Por eso decimos, y ahora sí me voy a ir a esta última línea, que la relación entre el emisor y el receptor es asimétrica. El emisor en los medios de comunicación, el que nos transmite la comunicación, está por encima de nosotros. Y él puede darnos todo lo que quiera en información y a nosotros nos toca recibirla, más nada, no tenemos derecho a protestar. Bueno, para irnos con acá, pues deseamos que el contenido o mensaje manufacturado es estándar. Es decir, no es como una conversación normal, es algo que elaboran, que escriben, que está como estandarizado para que en teoría todos lo entendamos. Muchas veces
mucha gente no lo entiende, pero debe ser en teoría, y no es creativo, no es como tener una conversación, no es como esta clase que yo estoy hablando aquí, y yo tenía un plan en mi cabeza, y me han estado interrumpiendo para hacer comentarios, todos muy buenos, ¿para qué? No voy a negar, todos comentarios muy buenos, pero no es como algo facturado, no es como que yo tenía mi clase estandarizada y dije, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y va a ser resultar así. Yo lo tenía estandarizado, pero ustedes lo han roto. Eso está bien, eso es único, es creativo, es imprevisible. Pero en los medios de comunicación, como nada más se emite el emisor, no se puede. Todo está manufacturado. Manufacturado es como cuadriculado, como estos son los límites y de aquí no va a salir. Y por último, otra característica de los procesos de comunicación de masas es que los mensajes van dirigidos a nadie. ¿En qué sentido a nadie? Usted crea su mensaje, lo tira y hay el que lo reciba. Y hay una distancia física entre el emisor y el receptor. Hay una distancia física porque literalmente no nos estamos viendo al tiempo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la masa como público. Lo anterior fueron las características del proceso de comunicación en la masa. ¿Cuáles son las características? ¿Qué pasa con la masa? Y lo primero fue el concepto de masa. Ahora, ¿cómo funciona la masa como público? ¿Cuál sería la diferencia? ¿A qué se refiere eso de la masa como público? Bien. Es más fácil que el profe de producción sabe que su clase es hasta las 7:30, solo que los pelados quieren el receso. Yo entiendo eso, pero también entiendo que yo tengo que dar mi clase, y si no doy mi clase, no avanzamos. Yo entiendo todo eso. No entiendo cuál es el receso. Si estamos en la casa, ¿cuál receso van a dar? Y lo que pueden hacer es ir a tomar agua. Yo también tengo clases después de ustedes. Tengo que terminar de preparar mi clase. Bueno, la masa como público. Hay 3 definiciones que el autor hace una diferencia que no son de él, pero él las hace, y es de grupo, muchedumbre y público. Para él el grupo es un grupo pequeño, ustedes son un grupo de gente que comparte cosas en común, que se la llevan bien, que se quieren, digo yo, no sé, de pronto habrá gente que se odia, porque eso siempre pasa, pero son un grupo. La muchedumbre es como un grupo más grande que comparte cosas en común. ¿Cómo? La muchedumbre es un grupo más grande que comparte aspectos en común, pero tiene como una finalidad, está más uniformado, ¿no? O sea, tiene un verdadero fin. Y el público, pues, es también un grupo amplio, casi tan parecido al de masa, pero con las peculiaridades de que depende de los medios en los que se presenta, ¿no? O sea, depende de qué es lo que está recibiendo y que tiene unos gustos muy particulares. Pero la masa, que es la que nos interesa, ¿qué es la masa o cuáles son las características de la masa como público? Bueno, es básico, ¿no? Es numerosa, tiene que ser un montón de gente. Si bien es cierto, a veces hemos hablado de las masas como marchas, e incluso yo no consideraría que una marcha de 100 personas es una masa. Una marcha de 1000 sí lo es. Una marcha de 10.000 sí lo es. Entonces las masas generalmente son numerosas, son dispersas y anónimas. Es decir, cada uno está por su lado. Yo puedo pertenecer al grupo de gente que apoya, qué sé yo, que apoya el aborto, y yo estoy por acá y hay otras 1000 personas que están en Bogotá que estarán en la misma posición que yo y yo no las conozco. Entonces estamos dispersos, no es como que estemos en un grupo reunido, reuniéndonos y hablando. Y por otro lado, es anónima, o sea, no nos conocemos. Yo pertenezco a una masa, ustedes pertenecen a una masa, tienen comportamientos de una masa, pero realmente no nos conocemos, no estamos en contacto, no somos como el grupito de amigos. Y quien convoca no conoce. Es decir, o sea, si alguien llega y dice, vamos a realizar una marcha para marchar por los derechos de los niños, realmente él no conoce a todas las personas que van. A veces no hay una persona que convoque, sino que todos nos ponemos de acuerdo para marchar. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí, dime. Ay, se está trabando. Yo te estoy escuchando. Por ejemplo, si en la universidad, un ejemplo, existen algunas personas que tienen un punto de vista con respecto a las clases, eso puede decirse que es una masa, aunque no sean muchos, o sea, no pase de... Ahora, tiene características de masa, pero por ahora es un grupo. Es dispersa, porque de pronto tú puedes tener una opinión igual a la de una persona de otro semestre que no conoces y que está distante de ti. Es anónima porque no se conocen. No se sabe quién estaría convocando, como quien dice, el paro. Aquí ya de pronto sí tiene identidad y conciencia propia, aunque no la hemos analizado todavía. Puede tener unas características de masa, pero falla en esto. Principalmente no es numerosa. ¿Cuándo diferenciamos un grupo con una masa? ¿Cómo? ¿Cuándo diferenciamos un grupo con una masa? Me imagino que cuando números...
Primero por lo numeroso, segundo porque el grupo no es anónimo. Tú conoces a la gente y conoces sus gustos y todo lo demás. Tu grupito de amigos es tu grupo de amigos. Tu grupo familiar es tu grupo familiar, tú los conoces. Y otras características, por ejemplo, no están dispersos, generalmente están unidos. Ahora nadie me va a decir, ay, pero yo tengo amigos en Italia. Sí, pero estás en contacto con él. No es como esa persona por allá de la que no sabes nada. Profesor. Sí. Por ejemplo, usted está diciendo que la masa no es un grupo, sino vienen siendo personas, multitudes de masas, hasta miles que están dispersos. O sea, se podría decir por lo menos los uribistas en Colombia están dispersos. Es una masa. Son una masa, claro. Claro. Los antiuribistas. Nosotros los antiuribistas, yo por lo menos. Ajá, exacto. Profe, pero es que yo no considero solamente los que grupos como masa tal. no se refiere, o sea, masa no se refiere a un número de personas, sino a todos aquellos que compartan una misma idea. Pero sí tiene una de las características que sea numerosa. Para ser numerosos, 3 personas no son una masa. La masa tiene que ser numerosa. Lo que Juan quiere decir, profe, eso es lo que yo le entiendo. Lo que Juan quiere decir es que no necesariamente tienen que estar reunidos, sino están dispersos. Uno está por allá, otro por allá, pero en sí tienen un mismo pensamiento y una masa. Pero así sean 100 personas, no son una masa, porque no hay como una identidad de colectivo. Yo puedo tener una misma idea. Digamos que hay 10 personas en el mundo, 100 personas en el mundo que tenemos una misma opinión sobre un asunto, pero estamos dispersos. Realmente no hay un colectivo, no hay una identidad. No podríamos decir, ellos son, así como decía Frank, no podríamos decir, ellos son los antiuribistas, o ellos son el proletariado, o ellos son los televidentes que se ven Betty, porque realmente solo somos 10 personas en el limbo, ¿sí me entienden? O sea, cada uno tiene su propia percepción de los hechos. Ahora, hay otra característica aquí, es que nos estamos adelantando, pero hay otra característica aquí que dice heterogeneidad, con muchas variables. Lo ideal de la masa es que seamos diferentes, que haya jóvenes, niños, adultos, de todas las edades, de todos los sexos, incluidos los dos tradicionales y los diferentes de todos los géneros, de diferentes niveles educativos, y es difícil que en un grupo de 100 personas haya tanta heterogeneidad. Aunque lo que sí tendríamos en común es esto, que tenemos un mismo gusto, también somos homogéneos. Pero en la masa hay que tener las dos cosas para poder ser masa. Ser heterogéneos, tener las mismas tener características muy diferentes sociales, pero al mismo tiempo tener gustos o ideas similares. O sea, todas estas son características, ¿no? O sea, el hecho, si una masa no es numerosa, sería difícil considerarlo masa. Sería simplemente una muchedumbre con unos fines interesantes y con unos fines iguales. Bien. Bueno, estábamos hablando de las características. Es dispersa, es anónima. Pero, profe. Sí. Pero, o sea, eso es percepción de usted dependiendo de la cantidad de personas que se considere como masa. Entonces, a partir de porque cada quien tiene su percepción diferente de lo que puede ser una cantidad de personas. Bueno, yo no sé si cada persona puede tener una percepción diferente de lo que es una cantidad de personas, pero esto es una escala. Esto es una escala. Lo que pasa es que de pronto no está escrito así, pero esto es una escala. Por ejemplo, el grupo es un número de gente. Vamos a ponerle 1. Vamos a poner que un grupo sea de 2. Luego sigue... Ay, esto se dañó todo por lo que hice. El grupo es un número de gente que puede ser de 2. Vamos a decir que hay un grupo de 3 para poderlo llamar grupo. La muchedumbre es mayor al grupo. Entonces tendremos que decir que la muchedumbre es de 10. Y el público es mayor a la muchedumbre. Entonces podemos decir que es de 50. Y la masa tendría que ser de 100. Esto es una escala realmente. Esto es una escala propuesta dentro de la conceptualización. O sea, la masa nunca va a ser inferior al público. Pero realmente, si somos honestos, el público difícilmente es de 50, si hablamos de medios de comunicación. Si un periódico nada más tiene 50 lectores, no va a funcionar. Entonces, por eso es que podemos asumir que la masa es más numerosa. Porque es una escala, no es una escala como de ¿qué llamamos decena, qué llamamos centena, qué llamamos milésima? Funciona de alguna manera igual. Lo que sí podríamos decir es decir que una masa tiene que tener 100.000 personas, no, pero sí podríamos pensar que una masa puede tener 1.000. En ese sentido, 1.000 puede ser un número grande. Eso sí podríamos considerarlo. Pero no podríamos considerar que un grupo de 100 personas es una masa, porque definitivamente sería más grande el público que la masa, ¿no? Hablando en términos de consumo de un producto audiovisual. O no audiovisual, tal vez escrito. No sé si ha quedado claro. O sea, esto realmente es una escala. Por eso arranqué hablando de ello, porque realmente hay una escala que va del pequeño grupo
hasta la muchedumbre, el público y la masa. Y la masa tiene que tener un grupo de características que en ciertos grupos pequeños no se cumple. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de 100 personas, es difícil que sea lo suficientemente heterogénea. O es difícil que sea lo suficientemente anónima. Porque incluso cuando los grupos son pequeños, pues hay contactos por redes, como los seguidores de X juego, por ejemplo. Los seguidores de un grupo de juego no necesariamente son una masa. Pueden estar actuando como un público. O sea, profesor, eso era lo que yo lo que quería aclarar. Por ejemplo, en cuestiones de audiovisual, un video que puede llegar a tener 1 millón de reproducciones, eso se considera como una masa que siga a cierto influencer o como se quieran llamar. Pero si uno va a un concierto y hay 40.000 personas, es un número, en cuestiones de número, estoy hablando, es un número muy reducido, pero eso también sería masa, ¿no? Podría ser llamado una masa, pero fíjate que yo a eso lo llamo, yo creo que eso es un público. Pero lo que sí es una masa son los seguidores del cantante que está presente. Exacto. Porque es cierto que en el concierto, no todos los seguidores van al concierto. Claro, tú tienes razón, en el concierto 40.000 personas podríamos considerarlo una masa. Pero de hecho, si lo que tienen en común es el gusto por, qué sé yo, Metallica, pues esa masa es mucho más grande que el concierto porque hay mucha más gente, ¿no? Pero si supongamos que Metallica nada más tiene 40.000 seguidores y van todos a verlo, sí, ahí podríamos considerar que son una masa. En ese sentido, sí. Tronco de crack. Bien, ¿cómo que? No sé. Bien, entonces las masas no tienen identidad, es decir, no se reconocen como individuos, esto ya lo habíamos visto, no hay una conciencia propia, esto lo habíamos visto, son incapaces de actuar conjuntamente de manera organizada, y eso es una diferencia con el público en un concierto se actuaría de manera organizada, no en el sentido de que nos vamos a quedar todos sentados, pero sí en el sentido de que todos vamos a ir, todos vamos a cumplir, todos vamos a llegar a la hora, todos vamos a salir, eso es un tipo de organización. No que unos se van a quedar después del concierto, no que unos van a estar del concierto 2 días antes. La masa no es tan organizada. Y esa es una de las diferencias principales con el público. El público generalmente es organizado en eventos, en cosas que haya que hacer, incluso organizado a la hora de ver programas. A X hora nos vemos un programa. Profe, cuando se convocan marchas respecto a algún movimiento político, hay una organización, ¿podrían seguir siendo consideradas como masas? Sí. ¿Por qué? Porque hay una organización, pero la manera en la que se llega a esa organización, lo que hay realmente es una hora. Lo que hay realmente es una hora de encuentro, básicamente. Pero incluso muchas veces tú puedes ir a una marcha, yo que he ido, por ejemplo, fui a la última, a la única que he ido, así que me la gocé toda, como quien dice, fui, cuando acabó la marcha en la alcaldía, me fui para mi casa, pero ahí hubo gente, yo me fui a las 3 de la tarde, y hubo gente hasta las 8 de la noche, o sea, ya la finalización de la marcha ya fue desorganizada. E incluso el inicio también fue desorganizado porque se convocó a una hora, hubo gente que llegó muy temprano y hubo otra que llegó muy tarde. Entonces sí, en ese caso, Andrés, lo que hay es como unos ítems de organización, pero una organización como tal no, que sería diferente de un concierto. Tú sabes y estás consciente que si no llegas al concierto a las 8 de la noche te pierdes la mitad. Aunque hay gente que lo hace, ¿no? Pero es una minoría muy pequeña en contraste con unas marchas donde la cosa es más variable, donde el que está a la mitad dice, ay, me cansé, no quiero seguir caminando. Entonces, la marcha tiene elementos de público, pero su organización es un poco menor. Sí la hay, pero es menor. ¿Sí está claro? Sí, claro. Sí. Bien. El concepto de marcha tiende a coincidir con el concepto de consumidor en marketing, es decir, un grupo de gente que tiene más o menos las mismas características, es anónima, es dispersa, estamos por todas partes. Los que comen, qué sé yo, los que comemos yogur, no sé, X yogur. Los que tomamos Coca-Cola, pues estamos dispersos por todo el mundo y yo voy a saber quiénes son toda la gente que toma Coca-Cola. Y también en el conjunto de votantes, por ejemplo, los que votamos por, qué sé yo, no sé, los que votamos por Petro, pues hay unos por allá y otros por acá, también lo que se llama masa electoral. Entonces, en ese sentido, el concepto de masa en medios de comunicación se parece al concepto de consumidor en marketing y de conjunto de votantes o masa electoral en los asuntos electorales. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Cuál? No, ninguna duda. Ah, ok, pero usted duda y me dijeron sí. Yo sí no entendí el último. Que el concepto de masa se parece al concepto de consumidor en marketing y al conjunto de votantes hablando en términos de elecciones, porque tiene las mismas características. Es un montón de gente, o sea, es numeroso, están dispersos. Cuando votamos por el presidente hay gente por todos lados del país, por quien sea que votes. Es anónimo, no te conoces con los otros votantes
No hay, tenemos características diferentes, hay muchas variables sociales, edades y todos los demás, pero también somos homogéneos porque tenemos un mismo gusto. Por ejemplo, queremos votar por el mismo candidato, o en el caso del marketing, todos tomamos Coca-Cola. Yo puedo tener 50 años y hay un joven que tiene 20, ustedes que tienen todos 20 o menos, y ambos nos gusta la Coca-Cola. Ustedes son cartageneros, yo barranquillero, yo soy hombre, algunas son mujeres, ¿sí me entienden? Somos diferentes, pero tenemos un gusto similar, por ejemplo, el del gusto por la Coca-Cola, suponiendo. Y no actuamos conjuntamente para comenzar. No es como que salgamos todos a comprar Coca-Cola al mismo tiempo. No tenemos una identidad porque no hay, aparte de ese gusto, no tenemos otras cosas en las que coincidamos, y no tenemos una conciencia propia porque no somos un grupo organizado. Entonces, a eso me estaba refiriendo, que el concepto de masa se parece al concepto de consumidor y al concepto de conjunto de votantes. ¿Ha quedado claro? ¿No? Sí. Ok. Bien. Ahora, la masa como público, y bueno, ya estamos casi terminando. La masa como público. Bueno, ¿y qué pasa con la masa como público cuando se va a hacer una investigación? Ustedes están viendo metodología con el profesor Cledi, ¿cierto? Sí. Hay dos tipos de ciencias. Vamos a llamarlas ciencias, por hoy, haciendo una excepción, vamos a llamarlas ciencias exactas, horrible nombre, pero por hoy. Luego verán en otra clase cuál es su nombre real, y ciencias humanas. Porque no lo puede decir ahora. ¿Cómo? Porque tendría que explicar... Porque tendría que explicar, lo que pasa es que las ciencias exactas equivalen a un grupo de ciencias que se llaman fácticas. Pero ¿para qué quieren saber fáticas. eso? Exacto, realmente no entiendo para qué quieren saber eso. Ay, porque como dice que en otra clase lo daremos, yo digo de pronto por qué no lo diré ahora, pero no hay ningún problema si no lo dice. No, es que en otra clase no es ni siquiera en la nuestra, es en otra clase de metodología, posiblemente el próximo semestre. Pero digamos que en las ciencias exactas están las fáticas, o fáticas, dependiendo de cómo quieran decirlo, y están las naturales. Y en otro grupo, eliminamos el concepto de ciencias naturales. Bueno, mejor dicho, hay un grupo que se llama ciencias humanas, para no complicar esto más. Hay un grupo que se llama ciencias humanas, que son las ciencias que se dedican a las cosas del hombre. ¿Cómo del hombre? Lo que tiene que ver con el conocimiento del hombre, conciencia del hombre, conciencia, no sé si se dice conciencia del hombre, y todo lo demás. Dentro de las naturales encontramos la biología. La biología estudia al hombre, pero obviamente estudia de su composición, su funcionamiento, todo lo demás. Las ciencias humanas están hablando es de el comportamiento del hombre, cómo piensa el hombre, cómo actúa el hombre, qué produce el hombre desde su inteligencia. Ahí entra la psicología, la sociología, la antropología, la lingüística, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del hombre. El conocimiento es del cerebro, o sea, como quien dice, el estudio no neuronal del cerebro. Esas ciencias humanas generalmente tienen un enfoque que se llama, o tienen un tipo de enfoque científico que se llama cualitativo. No lo hacen desde lo cuantitativo. ¿Por qué? ¿Qué es hacer cuantitativo? Hacer una encuesta, hacer encuestas, vamos a resumirlo así, hacer encuestas, que usted responde a la encuesta y con base en eso se obtienen conclusiones. Por ejemplo, yo les doy una encuesta ahora y ustedes responden algún ítem. ¿Piensas que el coronavirus es malo o es bueno? Es malo. ¿Piensas que las medidas tomadas son malas o buenas? Son malas. ¿Piensas que la cuarentena se va a acabar en 2 meses? ¿Sí o no? Sí, no. Y al final yo ofrezco unos resultados. Si lo hiciera de manera cuantitativa, al final yo ofrezco unos resultados y digo, la gente cree que es malo, la gente cree que las medidas no son buenas y la gente cree que no se va a acabar pronto. Eso lo hace el método cuantitativo. Pero ese método se dice que no funciona. ¿Por qué no funciona? Precisamente porque no nos dice nada. O sea, que ustedes me digan a mí que creen que las medidas no funcionan, no me está diciendo nada, solo que creen que no funcionan. Pero quizá Andrés, por ejemplo, tiene una opinión y quizá Juan tiene otra. Quizá Andrés cree que no funciona porque la gente no sabe obedecer. Quizá Juan cree que no funciona porque es que la economía no le permite a la gente obedecer. Y hay diferentes opiniones, ¿no? Entonces, el método cuantitativo con decirnos la gente cree que no funciona, no nos está diciendo nada. Simplemente nos está ofreciendo como conclusiones muy simples. El método cualitativo, por otra parte, se centra ya en que la gente explique el por qué. Y ahí preguntaríamos, ¿y por qué crees que no funcionan? ¿Cuáles son tus razones? Profundiza un poco más, ¿sí? Pues yo desde la lingüística, ¿sí? Pues digo que creo que lo que nos han enseñado es que nosotros analizamos el por qué la gente utiliza el lenguaje de una u otra manera. Sí, exacto.
Entonces es como un análisis de por qué se dan esos distintas actitudes, y me imagino que en eso sí radica en cuanto a las ciencias exactas o cuantitativas. No, eso de ¿Sabes a lo que se analizar, refiere? sí, al analizar el por qué es cualitativo, pero no te voy a negar, la lingüística utiliza cuantificación. Eso es otra discusión aparte, pero claro, la lingüística utiliza cuantificación porque muchas veces para tú decir cómo se comporta una ciudad o cómo habla una ciudad, por decirlo de alguna manera muy simplista, utilizas la cuantificación. Eso sí es cierto. Pero la lingüística le interesa responder más el por qué, entonces hay un claro enfoque cualitativo. Lo cualitativo responde el por qué. Y lo cuantitativo responde el cuánto. ¿Está claro? Responde el cuánto y el cuándo. ¿Cuándo vamos a salir de la cuarentena según la opinión de los estudiantes? Una fecha. Esto nada más es para tener una idea muy general. Entonces, la lingüística, que es de las ciencias humanas, es más cualitativa, pero utiliza un enfoque cuantitativo a veces para hacer la aclaración que de pronto no viene en el momento preciso. Pero resulta que con los medios de masa, cuando ya hablamos de la masa y de la investigación en masa, lo que comienzan es analizar ratings e índices de audiencia. Y los índices de audiencia y el rating lo miden a través de la cuantificación. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión, los medios toman la decisión de que la mejor novela de Colombia es, ¿qué les digo yo? ¿Una novela que estén dando ahora? Chepe Fortuna. Chepe Fortuna. La mejor novela, bueno, Betty la Fea. Bueno, la mejor novela de la historia, ok, se supone, Betty la Fea. ¿En qué se basan para decir que Betty la Fea es la mejor novela de Colombia? En rating. Cuestiones de venta. En rating, claro, en números, se están basando en siempre números. que la ponen, siempre que la pasan, todo el mundo se la ve. Pero nadie se ha dedicado a estudiar por qué la novela es tan exitosa o por qué la gente se la ve. O sea, reducen la ciencia a los números. Porque lo que se hace en la comunicación es mirar ratings, mirar audiencias, mirar qué le gusta al público, pero no buscan las razones. En ese sentido, en la ciencia, en la investigación generada por la comunicación desde las masas, o sea, lo que comenzó a pasar a través de las masas, es que se comenzaron a utilizar métodos cuantitativos. Y eso al final no nos dice nada, no nos dice nada de quién es el televidente, por ejemplo, o el lector. No nos dice nada. O sea, al final nosotros lo que sabemos es que a la gente le gustó mucho Betty y que se la vieron bastante, pero no sabemos por qué, no sabemos quién era ese televidente ni nada. Profe, exactamente. Yo creo que el éxito de esas novelas es que dan risa. Chepe Fortuna da risa y Betty la Fea da risa. Sí, pero fíjate que sí, pero realmente eso no quiere decir, eso va más allá de eso. Exacto, eso no quiere decir que sea la mejor, simplemente es una de las más reconocidas y de las más famosas. Exacto. No quiere decir que en producción o en casting sea la mejor. Exacto. Realmente decir que es porque es graciosa, pues sí, pero deben haber otras razones, ¿no? Habría que investigar por qué nos produce tanta risa esa, qué sé yo. ¿Está claro? Es como la que sobrelleva todo. Por su producción. Y hay novelas que dan más risa. ¿Cómo? Pero es que también está la historia de Betty, o sea, por la historia también es el guionista, porque que la producieron. Más allá de Betty, el guionista era muy bueno. Bueno, más allá de Betty, más allá de Fernando Gaitán, han habido novelas que yo personalmente he visto y que se me han hecho muy graciosas y que no han tenido el éxito de Betty. No estoy diciendo que no lo sean. Esa no, pero no vamos a hablar de novelas ahora, pero lo que sí quiero que van es eso, ¿no? Que realmente considerar que un producto es el mejor o el peor con base en el rating es equivocado. Colombia ha hecho novelas que la crítica ha dicho que son excelentes, pero que la gente no se las ve. Entonces, lo que hacen los estudios de mercadeo en masa es simplemente interesarse por los números. ¿Qué ves? Y ya. Pero no le interesa averiguar cuáles son los gustos del televidente, por qué se la vieron, por qué tuvo tanto éxito. Cuando Betty surge hace 20 años, que ustedes apenas iban naciendo, tuvo un éxito arrollador. Y de ahí para adelante, toda la televisión colombiana comenzó a hacer novelas cómicas. ¿Tuvieron el mismo éxito? No. ¿Por qué? Porque nadie nunca se dedicó a investigar por qué era que la novela había tenido éxito. Y quizás es más allá de que dé risa. ¿Sí me entienden? Pero los estudios de mercadeo, hablando en términos de masa, solo se preocuparon por mirar los ratings, porque se preocupaban por un método cuantitativo. Y eso está mal, porque cuando hablamos de ciencias humanas, el método debería ser cualitativo. ¿Está claro?
Entonces, eso es un daño o un retroceso de alguna manera que las investigaciones de medios masivos generaron. Oigan el micrófono, por favor, silencio. ¿Ustedes se imaginan que ustedes hagan una tesis al final para graduarse y su tesis sea qué tanto rating tiene? ¿Pueden apagar el micrófono? Frank, por favor, Frank. ¿Ustedes se imaginan? Ahora no soy yo, ahora no soy. ¿Ustedes se imaginan que al Steven, por final, favor, apaga el micrófono, muchas gracias. ustedes se imaginan que al final ustedes se gradúen con una tesis que sea qué tanto rating tiene Oigan, las se noticias escucha un poco de gente hablando, no entiendo. Sí, por favor. O sea, quiero terminar, me quedan 3 minutos. Apaguen todos los micrófonos. ¿Ustedes se imaginan que ustedes hicieran una tesis final diciendo algo como yo voy a mostrar es qué tanto rating tiene la última novela del canal RCN? ¿Qué clase de trabajo es ese? Entonces, muchas veces los estudios de masa, de medios masivos, lo que generó este público de masa fue que a las ciencias de la comunicación nada más le interesaran era el asunto de los ratings. Esto, por supuesto, ha ido cambiando y ya las universidades y los comunicadores se dedican a otro tipo de estudios que ya quieren es analizar quién es el televidente o quién es el público, quién es el receptor, qué tipo de persona es, por qué tiene esos gustos, como ir un poco más allá. Y eso se hace desde el método cualitativo, no desde el método cuantitativo. El método cuantitativo solo nos ofrece resultados numéricos y ya. Nos dice, la novela se la vieron tanta cantidad de personas con estas características, pero no nos dice por qué fue lo que gustó. ¿Está claro? Bueno, quedamos pendientes de la última diapositiva, que iba a ser, pues, era breve, pero eso lo podemos terminar la próxima clase. El capítulo le queda faltando un pedazo y pues lo terminamos. Ya en Proyecto E colocaré indicaciones y con eso terminamos por el día de hoy. ¿Está claro? Esas diapositivas están en Proyecto E. Las puedo montar hoy si quieren, las monto cuando monte la tarea. Sí, me monte la monto. Bueno, profe, sí. Vale. Listo. Entonces nos vemos, señores. Nos vemos el día jueves. Chao. Bye. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Nos vemos. No, voy a dejar de grabar. Voy a grabar esto, parar video. Y aquí no tomo una asistencia. Oye, la otra reunión de producción también es por aquí. Ya la William. Ahora viene mi duda. Sí, ¿Cómo también cuelgo yo es por esta aquí. vaina? A finalizar. Apaga el computador y ya. Una pregunta. ¿Y mi video dónde quedó? ¿Qué video? El video Ya que debía grabé. guardar. Yo no sé, a mí no me ha salido nada. Yo espero que se haya quedado porque si no me van a matar los otros. Y yo no planeo hacer esto de nuevo. Listo, profe, buenas noches.